Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas, ¿cómo estamos? Soy el profesor Gubert. En este video vamos a aprender cómo identificar una proposición. ¿Qué es una proposición? Porque este es el concepto más sencillo y más básico que necesitamos para aprender nosotros lógica matemática. Y a pesar de que tiene pues una definición corta y sencilla, suelen haber bastantes errores. Más que todo porque hay ciertas frases que parecen ser proposiciones pero que no lo son. Entonces, en este video nos vamos a encargar de decir claramente cuáles son y cuáles no son proposiciones. Así que vamos a poner atención. Proposiciones. ¿Qué son? Para esto vamos nosotros a tener que recordar un poquito nuestras clases de lenguaje, ¿sí? Ahí aprendimos nosotros a clasificar los tipos de oraciones. Y entre ellas se puede mencionar, por ejemplo, las oraciones declarativas. Esto es importante. O también llamadas aseverativas. Tenemos oraciones desiderativas. Interrogativas, ya vamos a ver o a recordar más bien de qué se trata cada uno de estos tipos de oraciones. Tengo oraciones exclamativas o también conocidas como admirativas. Tengo oraciones también exhortativas o imperativas. Recordemos un poquito qué son cada una de estas oraciones. Primero, oraciones declarativas. Estas son las que me sirven para afirmar o negar algo. Por algo el nombre, ¿no? Yo asevero algo o declaro algo. Un ejemplo sencillo puedo decir: José tiene 34 años. Es una oración declarativa o aseverativa. Las desiderativas, aquí abajito les voy a poner que esto es para afirmar o negar algo, en caso de que deseen sacar el PDF. Las desiderativas me sirven para expresar un deseo, un anhelo, algo que quiero. Aquí les voy a poner: expresan deseo. Por ejemplo, ojalá mañana llueva. Estoy expresando que yo quisiera pues que el día de mañana llueva, ¿verdad? Interrogativas, creo que no hay mucho que decir, son las que sirven para preguntar. Un ejemplo cualquiera: ¿qué hora es? Luego tengo las oraciones exclamativas o admirativas. Son las que me sirven para expresar sorpresa, asombro, etc. Por ejemplo, yo puedo decir: ¡qué bello día! Aquí estoy expresando algo con signos de admiración. Esa es una oración exclamativa o admirativa. Y finalmente las exhortativas exhortan, ¿no?, a que alguien haga algo, es decir, son las que dan órdenes, instrucciones. Órdenes, instrucciones. Un ejemplo: mueve esa camiseta. Me está dando una instrucción. Ok, ¿para qué me sirve a mí conocer todos estos tipos de oraciones? Porque para yo poder identificar una proposición debo cumplir dos requisitos. Aquí les voy a poner. Primer requisito:
que la oración o lo que estoy expresando sea una declarativa o aseverativa. ¿Sí? Primero yo debo analizar si la expresión que me están dando es una oración declarativa o aseverativa. Y segundo, que se pueda calificar de verdadero o falso. Verdadero o falso. Si cumple esas dos características, entonces yo puedo decir que esa es una proposición. Es decir, lo que yo debo de saber es esto de acá, lo que es una oración aseverativa o declarativa. Así sencillamente, ejemplos. Vamos a quitar la cámara para que se pueda observar. Pero ojo que lo difícil no es identificar una proposición. Es bastante sencillo. Lo que es difícil es identificar cuando no tengo una proposición. Porque usualmente ponen cascaritas en los exámenes, ¿no? Y hay que decir, bueno, esto parece proposición, pero no lo es. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente página. Un ejemplo de oración aseverativa o declarativa, que además se puede calificar como verdadero o falso. Hoy es lunes. Bueno, el día que estoy grabando esto, sí es lunes. Entonces, primero es una oración declarativa. Sí, cumple el primer requisito. Segundo, se puede calificar como verdadero o falso. En este caso, como verdadero. Por lo tanto, esto de aquí sí es proposición. Otro ejemplo. Que yo diga, con el mismo ejemplo, pero pongamos otro día. Hoy es martes. Cuidado, alguien vaya a decir, bueno, esa no es proposición, porque hoy es lunes. Corrección. Eso es primero, ¿es una oración declarativa? Sí, estoy declarando algo. Segundo, ¿se puede calificar como verdadero o falso? Es falso. Pero el hecho de que sea falso no quiere decir que no sea proposición. Todo lo contrario. Dado que lo puedo calificar, ya sea como verdadero o como falso, entonces yo estoy ante una proposición. ¿Sí? El sol es una estrella. Esto es verdadero. Y además es una oración declarativa. Por lo tanto, es proposición. Como pueden ver, es bastante sencillo reconocer una proposición. Pero lo realmente difícil, que es lo que les mencionaba hace un momento, es poder identificar cuándo no es una proposición. Y vamos entonces a dar las pautas para identificar cuándo esto no se da, cuando no tengo una proposición. Vamos acá a poner las no proposiciones. Son aquellas de las que debemos tener bastante cuidado. Primero, si hemos dicho acá que las oraciones declarativas son las únicas que pueden ser proposiciones, entonces vamos a decir que ninguna de estas son proposiciones. Por lo tanto, voy a ponerlas aquí. Nada de esto son proposiciones. Oraciones declarativas, oraciones desiderativas son. Oraciones desiderativas, interrogativas, exclamativas o exhortativas no son proposiciones. Donde sea que las encontremos, no son proposiciones. Listo. Pero ojo, no solamente eso de ahí. Además, le vamos a agregar los juicios de valor, o también conocidas como opiniones. Ejemplo, si yo digo María es muy alta. Sí, pero muy alta, a lo mejor yo lo considero así, pero quizás otra persona tiene una opinión distinta. O quizás alguien dice todo lo contrario, no, María es súper bajita. Entonces las opiniones, o en otras palabras, los juicios de valor, dado que yo no puedo verificar
si son verdaderas o falsas, no cumple con este requisito de acá, ¿verdad? No se puede calificar como verdadero o falso, por lo tanto no es una proposición. Ningún juicio de valor u opinión. ¿Qué más no es proposición? Porque aquí me falta todavía. Las famosas pseudoproposiciones. Y ahora, ¿qué es esto de pseudoproposición? Pues son oraciones declarativas, como esta de acá, son oraciones declarativas, pero que no se pueden calificar como verdaderas o falsas. Recordemos que una proposición debe cumplir esto y debe cumplir lo de acá. Si cumple solo una, no es proposición, como el caso de las pseudoproposiciones. Decir, por ejemplo, el sol es inteligente. A ver, una oración declarativa sí es, por supuesto, es una oración declarativa. Sin embargo, no tiene sentido y es imposible, por lo tanto, decir si es verdadera o falsa. Estas pseudo proposiciones tienen la forma de una proposición porque son unas oraciones declarativas, pero no lo son. Otro ejemplo de pseudo proposición, la siguiente. José es un número racional. Ok, estoy asegurando algo, estoy declarando algo. Sin embargo, al no tener ningún sentido, pues simplemente no es una proposición. Avancemos. ¿Qué otras cosas no son proposiciones? Las famosísimas funciones proposicionales. Si se las topan, ya van a saber que no lo son. ¿Cuáles son estas funciones proposicionales? Son expresiones abiertas que dejan cabida a que algo dentro de la oración pues pueda ser sustituido o reemplazado por diferentes valores. Por ejemplo, 3 más x igual 5. Esto es una proposición. Para que sea proposición debe cumplir estas dos, recordemos. Debe ser una oración declarativa y además debe poderse calificar como verdadero o falso. Si se dan cuenta, estoy recurriendo bastante a estas dos características porque son las que me ayudan a definir una proposición. Entonces, esto es una oración declarativa, lo es, porque estoy asegurando algo. 3 más esto es igual a 5, estoy aseverando algo. Pero si x valiera 2, esto fuera verdadero. Si x valiera cualquier otra cosa, por ejemplo 4, esto es falso. Entonces, al no tener certeza de si es verdadero o si es falso, simplemente no es una proposición. Otro ejemplo, que yo diga A es la capital de Ecuador. En este caso, nuevamente estoy permitiendo que A sea reemplazada por cualquier elemento. Puede ser Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, cualquier ciudad. Por lo tanto, no es una proposición. No se la puede calificar como verdadera o como falsa. Esas son las famosas funciones proposicionales. Pero debo tener cuidado, porque como les digo, pues los profesores de matemática son especialistas en poner cascaritas en los exámenes. ¿Qué pasa si yo le digo A más A igual a 2A? ¿Esto aquí es una proposición? Sí, esta sí es una proposición. Pero profesor, usted acaba de decir que donde dejan cabida a reemplazar algún valor, esas son funciones proposicionales y por lo tanto no son proposiciones. Ok, pero si usted se fija en esta expresión, independientemente de lo que yo reemplace aquí, sumar algo dos veces me da como resultado dos veces ese algo. Si yo a A le doy el valor de 3, 3 más 3, el resultado es 2 por 3, o sea, 6 igual a 6, verdadero. Entonces, en este caso, esta expresión sí es proposición. Por eso pongo una excepción, ¿no?
para que no se confundan y no vayan a decir luego el profesor dijo tal cosa y no es así. ¿Qué más? Acá vamos a hacer un ladito lo que se conoce como descripciones definidas. Siempre me disculpo por la letra, ¿no? Porque está media feita. Bueno, una descripción, por ejemplo, si yo digo el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre. Alguien podrá decir, bueno, ¿y eso es o no es proposición? Si usted se fija, el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre no me dice nada, no está asegurando algo, no está negando algo, no es una oración declarativa, ¿verdad? Porque el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre yo lo podría reemplazar por el nombre de esa persona, porque es una descripción de alguien, ¿sí? Entonces eso no es una proposición, es una descripción. Simplemente me están nombrando a alguien. O si yo pongo el presidente del Ecuador. Ok, el presidente del Ecuador, ¿qué? Tiene tantos años, es abogado, es economista. No me dice más allá. Yo solo puedo reemplazar por el nombre del presidente y por lo tanto simplemente estoy ante una descripción. No es una oración declarativa, por lo tanto no es una proposición. Y finalmente también vamos a tener a los filosofemas, que parecen proposiciones y muchas veces dan confusiones, pero no son proposiciones. Ejemplo de un famosísimo filosofema: la realidad es duración. Esto lo dijo un pensador llamado Bergson. Él afirmó algo, está aseverando, declarando algo, es decir, cumple con esto, es una oración declarativa, sí, pero pues él está filosofando, está dando de alguna forma pues su juicio de valor respecto al tema. Entonces siempre que ustedes se topen con una frase como esa, eso se llama un filosofema y no es una proposición. Entonces tenemos proposiciones, oraciones declarativas que se pueden calificar como verdaderas o falsas. Punto. Aquí tenemos ejemplos. No proposiciones, todos los demás tipos de oraciones, juicios de valor, pseudoproposiciones, funciones proposicionales, descripciones definidas y los filosofemas. En un siguiente video voy a hacer un ejercicio donde voy a tener frases y hay que calificarlas como proposiciones o no proposiciones. Para eso es muy importante haber visto esta clase primero. Así que bueno, en ese siguiente video realizamos el ejercicio.